El Banco Central del Paraguay dará a conocer el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de abril del 2023. A cargo de esta presentación estará Felipe González Solvey, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Iniciamos el reporte de comercio exterior correspondiente al mes de abril y como todos los meses se estarán presentando los datos actualizados de las exportaciones totales y los principales indicadores que explican el resultado en este indicador. Así también se presentarán los resultados actualizados de las importaciones totales y finalmente mostrar las implicancias que esto tuvo para la balanza comercial al cierre del primer cuatrimestre del 2023 y finalmente concluir con un breve resumen de los principales resultados. Iniciamos con las exportaciones. Al mes de abril de 2023, las exportaciones totales cerraron con un crecimiento de 30,1%. En niveles, esto representó exportaciones que ascendieron a 5.614,5 millones de dólares, que se explicó por el dinamismo positivo de las exportaciones registradas, que se incrementaron en 27,2% al mes de abril, mientras que las reexportaciones se incrementaron en 32,1% y las otras exportaciones crecieron en 65,4%. En términos mensuales, durante el mes de abril se registraron exportaciones por aproximadamente 1.594,9 millones de dólares, lo que representó un crecimiento con respecto al mes de abril del 2022 de 28,7%. Al analizar las exportaciones registradas por sus niveles de procesamiento, se continúa destacando el dinamismo positivo de los productos primarios, que al mes de abril registraron un crecimiento de 99,8%. Este resultado positivo fue atenuado por una caída de las manufacturas de origen agropecuario, que registraron una disminución de 13,3%, mientras que las manufacturas de origen industrial crecieron en 1,1% y los combustibles y energía eléctrica crecieron en 17,6% al mes de abril. Al descomponer estas exportaciones por niveles de procesamiento, dentro de los productos primarios se destaca el buen dinamismo que continúa registrando la soja, el arroz y el maíz, mientras que las manufacturas de origen agropecuario, la disminución que se registra en este rubro se explica principalmente por menores exportaciones de carne bovina, menores exportaciones de aceite de soja, así como también menores exportaciones de harinas, tortas y demás residuos de soja. Por el lado de las manufacturas de origen industrial, el leve incremento se explica principalmente por mayores exportaciones de manufacturas diversas de metales comunes y los cables y demás conductores aislados, entre otras exportaciones. Mientras que por el lado de los combustibles y energía, el resultado se explica esencialmente por el buen dinamismo de las exportaciones de energía eléctrica. En términos de volúmenes, dentro de los productos primarios, se destaca asimismo también las mayores exportaciones de soja en toneladas, que al mes de abril ya registran 2.680.000 toneladas que se enviaron al resto del mundo. También se destacan las mayores exportaciones de maíz y arroz. Por el lado de las manufacturas de origen agropecuario, la caída se explica principalmente por menores exportaciones de harinas, tortas y demás residuos de soja, así como también de aceite de soja, mientras que las exportaciones de carne bovina, en términos de volumen, se mantuvieron en niveles similares a los registrados en el año anterior. Por el lado de las manufacturas de origen industrial, la caída de 4,9% en términos de volumen se explica por menores exportaciones principalmente de insecticidas, fungicidas y herbicidas. Dentro del mercado de la carne, las exportaciones de carne de todas las variedades durante el mes de abril se registraron exportaciones por 139 millones de dólares aproximadamente, lo que representó con respecto a abril de 2022 una caída de 7,9%. No obstante, se destaca aquí que con respecto al primer trimestre, los niveles de ingresos por exportaciones de carne se han recuperado levemente, pero aún se encuentran por debajo de los niveles que se registraron durante el año pasado.
Y dentro de todas las exportaciones de carne se destaca principalmente las exportaciones de carne bovina, que al mes de abril registran una caída de 12,7%, mientras que las demás variedades, porcino y aves, registran variaciones positivas. En cuanto a los destinos de los mercados de exportación de carne de nuestro país, los principales mercados, tanto Chile, Taiwán como Brasil y Rusia, en términos de en niveles, en millones de dólares, continúan registrando caídas, mientras que en términos de volumen, solamente Taiwán está mostrando una variación positiva, mientras que Chile, Brasil y Rusia continúan mostrando variaciones negativas. Con respecto a los valores unitarios de exportación, se siguen observando que con respecto al año anterior, en general para los principales mercados, los valores unitarios registrados durante este año, en términos acumulados, son menores en promedio con respecto a los niveles que se observaban en el 2022, y se destacan los mayores precios de los valores unitarios de exportación que pagan los mercados de Israel y de Brasil. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, al mes de abril se registra un incremento acumulado de 7,1%, y durante el mes de abril se registraron exportaciones de 66,8 millones de dólares bajo este régimen, con lo cual en términos acumulados al primer cuatrimestre se registran exportaciones bajo este régimen de aproximadamente 334,2 millones de dólares. Con respecto a los principales productos que explican este resultado, se destacan las exportaciones de textiles y sus manufacturas, así también como las mayores exportaciones de alcohol etílico sin desnaturalizar. Y en cuanto a los principales destinos de las exportaciones bajo este régimen de maquila, Brasil continúa siendo el principal destino, con aproximadamente 60% de la participación, seguido por Argentina y Estados Unidos. En términos de los principales mercados de exportación de los países de destino de nuestras exportaciones, el 83,7% representan países de la región, que son Brasil, Argentina y Chile. Argentina representa al mes de abril el 49% de las exportaciones registradas, destacándose en primer lugar los granos de soja, que representan el 75,1% de todas las exportaciones que se realizan en Argentina, seguido por energía eléctrica, hilos y cables. Y con esto, al mes de abril, las exportaciones de Argentina registran un incremento importante de 195,8% con respecto al 2022. En segundo lugar, se ubica Brasil con 24% de participación, destacándose como los principales productos a este destino, siendo la energía eléctrica, que representa el 35,6%, que registra una caída en términos de valores, seguido por el arroz y los hilos y cables, que son autopartes. En tercer lugar, se ubica Chile con 7,7% de participación, que registra un crecimiento de las exportaciones a ese país de 5,9%, y se destacan los principales productos que son carne bovina, con el 67,7% de participación, seguido por el maíz y el arroz. Siguiendo con los precios internacionales de los principales productos exportados, se menciona que la soja medida en el mercado de Chicago y también la soja Rosario, en términos mensuales, ambos indicadores registraron una caída en términos mensuales. La soja Chicago registró una caída de 0,1%, mientras que la soja Chicago registró una caída de 6,4%, lo que en términos interanuales para la soja Chicago implica una caída de 11,5%, mientras que para la soja Rosario implica una caída de 13%. Se continúan destacando en las principales noticias. Lo que explica esta caída en los precios internacionales es la cosecha récord que se registra en Brasil, así como también algunos anuncios del gobierno chino de que iniciarían unas campañas para introducir medidas para empezar a sustituir la soja importada y producirla internamente. Con respecto al precio del petróleo, la variedad tipo Brent durante el mes de abril registró un incremento de 5,3% con respecto al mes de marzo de 2023, y en términos interanuales registra una caída de 21,5%.
Aquí, para destacar, durante el mes de abril la volatilidad del precio con respecto al mes de marzo fue menor, y aquí se destaca principalmente las menores incertidumbres derivadas del sistema financiero, principalmente de Estados Unidos y de algunas economías europeas, que habían generado mucha volatilidad y habían presionado a la baja durante el mes de marzo al precio del petróleo, pero durante el mes de abril ya se empezó a observar un repunte, sumado al hecho de un anuncio de la OPEP, que ya se había mencionado en el reporte anterior, de un posible recorte en la producción a partir del mes de mayo hasta finales del 2023 de los principales países exportadores de petróleo. Ahora, pasando a las importaciones, al mes de abril las importaciones totales registran un incremento de 3,1%. En términos de niveles, se registran 4.698 millones de dólares aproximadamente de importaciones de enero a abril del 2023. Y dentro de las importaciones totales se destacan un mayor nivel de importaciones registradas, que registraban un crecimiento similar a las importaciones totales de 3,1%, mientras que las otras importaciones, que tienen una menor participación, aumentaron en 4,1%. En términos mensuales, las importaciones durante el mes de abril ascendieron a aproximadamente 1.033 millones de dólares, lo que representó una caída con respecto a abril del 2022 de 7,6%. Analizando las importaciones por niveles de procesamiento, se destaca un incremento en todas las agrupaciones. Productos primarios registró un aumento de 28,6%. Las manufacturas de origen agropecuario aumentaron al mes de abril en 10,1%, las manufacturas de origen industrial crecieron en 0,5% y los combustibles y lubricantes aumentaron en 13%. Descomponiendo por agrupaciones, se destaca dentro de los productos primarios lo que explica el resultado positivo en términos de niveles, mayores importaciones de tabaco sin elaborar y también de maíz para siembra. Por el lado de las manufacturas de origen agropecuario, se destacan principalmente las mayores importaciones de bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre y otros productos de origen animal. Por el lado de las manufacturas de origen industrial, el leve incremento se explica principalmente por mayores importaciones de máquinas de aparatos eléctricos y objetos destinados al uso electrónico, así como también mayores importaciones de productos farmacéuticos y de máquinas automáticas para el procesamiento de datos, que fueron compensadas por menores importaciones de resto de máquinas, aparatos y artículos mecánicos. Por el lado de los combustibles y lubricantes, el resultado positivo de 13% de crecimiento se explicó principalmente por mayores importaciones de gasoil, que fue compensado por menores importaciones de nafta, que registraron al mes de abril una caída de 36,7%. Con respecto a las importaciones por tipos de bienes, en términos de valores, se destaca mayores importaciones tanto de los bienes de capital como de los bienes de consumo. Las importaciones de bienes de consumo registraron un aumento de 3,4% y las importaciones de bienes de capital aumentaron en 12,9%, mientras que los bienes intermedios, en términos de valores, registraron una caída de 8,2%. En términos de volumen, en miles de toneladas, las tres agrupaciones registraron caídas. Las importaciones de bienes de consumo registraron una caída de 13,9%, las de bienes intermedios registraron una caída de 14,2% y las de bienes de capital registraron una caída de 6,4%. Al descomponer las importaciones según régimen de turismo y de las importaciones que son para uso interno, se continúan destacando los mayores niveles de importaciones que se realizan bajo el régimen de turismo, que están destinadas a la reexportación, que al mes de abril registran un incremento de 33,4%, mientras que las importaciones para uso interno registraron una caída al mes de abril de 3,9%. Descomponiendo las importaciones bajo el régimen de turismo y para uso interno por tipo de bienes, se destaca dentro de las importaciones bajo el régimen de turismo, mayores importaciones de bienes de capital, con un crecimiento de 41,2%, mientras que las importaciones de bienes intermedios bajo este régimen registraron un incremento de 12,2% y las de bienes de consumo registraron un aumento de 3,7%.
Mientras que dentro de las importaciones para uso interno, tanto las importaciones de bienes intermedios como de bienes de capital registraron caídas que fueron compensadas levemente por mayores importaciones de bienes de consumo que crecieron en 3,3%. Con respecto a los principales mercados, que son países de origen de nuestras importaciones, el 65,5% de las importaciones registradas están concentradas en Brasil, China y Estados Unidos. En primer lugar se ubica China con el 34,6% de participación del total de nuestras importaciones, que registró un incremento al mes de abril de 10,7%, y dentro de los principales productos se destacan las mayores importaciones de teléfonos móviles, que serían celulares, las máquinas para procesar datos y los neumáticos. En segundo lugar se ubica Brasil con un crecimiento de las importaciones de este origen de 6%, y se destacan como principales productos los abonos, minerales. En tercer lugar se ubica Estados Unidos con un 7,6% de participación, que registra un incremento de las importaciones de este origen de 23%, y se destacan las mayores importaciones principalmente de gasoil, querosenos de aviación y vacunas para uso humano. Con este resultado, el dato actualizado de la balanza comercial, al mes de abril se registra un superávit durante el mes de abril de 561,6 millones de dólares, lo cual en términos acumulados representa un superávit para el año 2023 de los primeros 4 meses de 916,3 millones de dólares. En resumen, para destacar los principales resultados que se vieron durante el mes de abril, las exportaciones totales registraron un incremento de 30,1%, las exportaciones registradas presentaron un aumento de 27,2%, mientras que las reexportaciones crecieron en 32,1% y las otras exportaciones se incrementaron en 65,4%. Por el lado de las exportaciones registradas, este dinamismo positivo se explicó principalmente por mayores envíos de soja, que crecieron en 130,1% en términos de valores, la energía eléctrica, que registró un incremento de 17,6%, y las mayores exportaciones de maíz, que aumentaron en 77,2%. Los principales productos que registraron reducciones fueron las exportaciones de carne, con una caída de 11,6%, la harina de soja, con una caída de 13,6%, y los aceites de soja, que registraron una caída de 30,8%. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, se menciona un crecimiento de 7,1% al mes de abril, que principalmente estuvo explicado por la elaboración de nuevos productos. Por el lado de las importaciones, en términos de valores, se registró un incremento de 3,1%, mientras que en volúmenes se registró una caída de 13,6%. Por el lado de las importaciones para uso interno, se registró una caída de 3,9%, mientras que las importaciones que se realizan bajo el régimen de turismo registraron un incremento de 33,4%, y dentro de las importaciones para uso interno se destaca la caída de las importaciones de bienes intermedios de 8,7%, que se explicó principalmente por menores importaciones de nafta y de sustancias químicas. Por el lado de las importaciones de bienes de capital, se registró una caída de 4,4%, que fue explicado principalmente por menores importaciones de repuestos de máquinas, motores y aparatos, repuestos y accesorios para automóviles y generadores eléctricos. Y con este resultado, la balanza comercial en términos acumulados registra un superávit de 916,3 millones de dólares al mes de abril 2023.